evento. Ahí estamos, y además se va a transmitir por Facebook a través de El Regionalista. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la participación, tanto de la expositora, panelista, como de los interesados en seguir las alternativas de esta conversación, de este foro, que en realidad es parte de lo que hemos llamado los foros constituyentes del Magíster de Injerencia Pública y Desarrollo Regional. Y responde a una consulta que muchos de ustedes se han hecho al escuchar sobre todo comentarios de una de las características de esta Constitución. ¿Por qué se habla de una Constitución ecológica? Para ello hemos contado con la colaboración del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, y en realidad, para ser franco, es un tema que nos quedó pendiente desde la visita a Antofagasta de la Convención Constituyente en mayo pasado, cuando habíamos programado hacer el foro La Defensa del Agua desde los movimientos sociales hasta el proceso constituyente. Ahora el proceso constituyente ya está prácticamente terminando, está culminando, así que tenemos todavía muchos más elementos de juicio para la exposición, para el comentario de los panelistas. Y antes que ello ocurra, voy a dejar con ustedes al director del Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional, doctor Martín Arias Royola, para su bienvenida. Muchas gracias, Herman. Muchas gracias a todas, todos y todes por estar aquí. Gracias a Carolina por darse el tiempo, a pesar del agotamiento, a pesar de todas las miles de cosas que seguramente está haciendo, por estar aquí con nosotros hoy día. El tema es especialmente sensible para la región de Antofagasta, al ser, llámese, una periferia de recursos, que contiene varias zonas de sacrificio, etcétera. Por lo tanto, es especialmente relevante el enfoque de la Constitución ecológica, en lo que tú tienes que decir también como geógrafa, como activista ambiental, sobre todo también respecto de Modatima y su lucha por la defensa del agua. Y además también agradecerle muy especialmente a Pamela Po, que también es una experta nacional e internacional en estas temáticas. Yo he tenido el gusto de trabajar con ella, de leer sus textos, de estar pendiente de sus hilos que ella está continuamente haciendo de manera gratuita y de calidad en Twitter, sobre distintas temáticas en relación no solo al proceso constituyente, sino que a las leyes vigentes, a las leyes que podrían generarse y en el fondo a cómo podemos transformar la estructura de este sistema económico, político y social con un enfoque medioambiental. Así que muchas gracias a ustedes dos, expertas en este tema tan importante, por estar con nosotros el día de hoy. Y así también a todos les doy las gracias de nuevo por asistir y por compartirnos su valioso tiempo. Muchas gracias y te dejo la palabra, Carolina. Adelante entonces la convencional constituyente Carolina Vilches Fuenzalida. Y bueno, muy buenas tardes, agradecida de la invitación y de todo el trabajo que ha hecho Modatima Antofagasta por instalar la necesidad de este diálogo constituyente. Saludar a todas las personas que son parte del magíster y de la discusión académica de estas temáticas tan importantes. Saludar a Martín, a Pamela, ¿verdad? Y también a Juan Pablo, que es amigo y compañero del Modatima Antofagasta. Decirles que han sido días y meses intensos de discusión, de trabajo en torno a una nueva constitución, una constitución que garantice un país ecológico, un país que incluya, un país democrático, un país garante de derechos, y que eso es un gran desafío para las próximas generaciones. En lo que a nosotros nos respecta del movimiento de defensa de las aguas, la protección del medio ambiente, desde Petorca, es claramente la recuperación de la titularidad de las aguas a nivel estatal, la recuperación del agua para las comunidades y los territorios. Venimos de un territorio que ha sido avasallado por el mercado de las aguas. Venimos de un territorio que ha sufrido muchísimo
de la invisibilización, también de la incertidumbre y también de la resignación, cuando vemos que la política no funciona. Y decidimos, como movimiento de defensa de las aguas, pasar a la arena de la política, cuando nadie cree en la política, cuando todos piensan que la política es algo malo, hay una desafectación política profunda, decidimos hacer política como líderes, como lideresas, como activistas, como parte de una ciudadanía de la tierra, pero no parte de un partido político. No porque no creamos en el poder, sino porque hemos construido otras lógicas territoriales, geográficas, para poder llevar adelante el trabajo de la dignidad en el acceso humano al agua. Y con eso quiero partir esta presentación. Nosotros creemos que la Constitución ecológica es parte de la dignidad, es parte de resolver un problema socioeconómico importante para Chile, y por eso hemos trabajado intensamente en varias normas que les vamos a presentar y que constituyen este Chile ecológico que estamos proponiendo a Chile en esta aprueba de la nueva Constitución. Voy a admitir a Constanza Escobar, que aparece aquí en la pantalla. Y voy a proyectar una presentación también, para que podamos ir compartiendo, ¿sí? Entonces, estoy en eso ahora. Un segundo. Un segundo porque está un poco lenta la conexión, pero estoy intentando compartir la presentación que tengo para esta jornada. Poniendo un poco de resistencia ahí. Y voy. Estoy proyectando mi presentación, pero no me la muestra como posible de compartir, no sé por qué. Un segundo. Y no sé, no me permite compartir mi presentación. ¿Cómo lo puedo hacer? Ayuda. Se las mando a alguien. Sí, si quieres me la puedes mandar a mí y yo la voy cambiando. ¿Ya? Sí, Hagamos dejo eso. mi Pero correo ahí, acá en a el... ver que la pruebe ahí. Pruébala ahí. Ahora. O sea, igual la voy a compartir en el chat para todos. A ver si me resulta que ahí la puedan. A ver. Pero como que no me aparece la misma ventana. Ya, O sea, déjame. ¿Cómo lo hago? cuando pones compartir pantalla, ¿no te deja elegir la pantalla donde está la presentación? Claro, cuando pongo compartir pantalla me dice el iPhone, iPad, me dice, me muestra un Word que tengo abierto, pero no me muestra el PPT que también tengo abierto. Ciérralo y ábrelo de nuevo y ahí pones compartir pantalla. Ya, lo voy a cerrar. Ahí voy. Ya. A ver. Ahora vamos.
A ver si ahora funciona. Lo cerré y lo volví a abrir. Y ahora le voy a dar compartir pantalla. De verdad que no aparece. ¿Cómo lo hacemos? No me aparece la posibilidad de compartir el PPT. Ya. ¿Y si cierras el Word tampoco? Ya lo voy a cerrar. Voy a cerrar. Ya, ahí cerré mi Word también y tengo abierto el PPT, pero no me deja proyectarlo. A ver, compartir pantalla y no deja proyectarlo. Le puse compartir, pero no me muestra El PPT. el PPT. Y te deja compartir, o sea, la pantalla que te deja compartir, ¿podrías ahí mostrar el PPT sin la modalidad de proyección, sino que como cuando estás trabajando en él? No me lo permite. Por eso prefiero mandarlo, lo voy a adjuntar acá en el chat, creo que es lo Ya. mejor. Si quieres, yo lo voy cambiando a medida que tú me vayas diciendo. Sí. Qué fome. No deja. Sí. La tecnología de a poco volviéndose contra nosotros. Sí. No, tampoco me deja compartirlo en el Zoom. ¿Cómo lo hago? Lo mando por correo tal vez, ¿o no? Sí, te voy a mandar mi correo por acá. Ahí está. Zoom. Gracias, Marías. Ese soy yo. Marías@ucn.cl. Y vamos. Ya, le agradezco la paciencia a todas las personas que nos están escuchando y viendo por esta situación inusual. Y siempre he podido compartir en el Gmail, no sé por qué ahora no me lo permite. Pero vamos adelante. Ahí lo estoy mandando por correo ahora. María. Ya, vale. Marías con S al final. Sí. Como un conjunto de Marías. Ya. Ahí vamos. Mientras tanto se pueden conectar más personas y saber qué está Claro. en esta presentación de una constitución ecológica para Chile, algo importante, histórico, y decirles que, bueno, ha sido todo una discusión importante, un diálogo inevitable, entender qué entendemos por la ecología en Chile. Acá estoy mandando la presentación. Bueno, en el artículo 1 de la nueva Constitución se señala que Chile es un país social, democrático, garante de derechos, plurinacional, intercultural, pero también ecológico. Y cuando decimos que es ecológico, ¿qué significa? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente respecto a esto? Creo que es súper importante plantear esa pregunta a todas las personas que están asistiendo a este live, a este foro constituyente, respecto de qué pensamos, cómo tiene que ser este país ecológico que estamos pensando para Chile. Y ahí nosotros tenemos una serie de normas que hemos luchado, debatido, dialogado, consensuado y votado por 2/3 y que ya están en el borrador de la nueva Constitución y que vienen a definir este Chile ecológico. Entonces, considero súper importante hacer esa premisa
Cuando hablamos de qué es una constitución ecológica que resguarda los derechos de la naturaleza, que plantea también la inapropiabilidad de las aguas, que plantea, por ejemplo, el ordenamiento territorial, vinculante, participativo y democrático, que plantea claramente la plurinacionalidad como... Y que en el artículo 1 dice, la población es indisoluble de la naturaleza, porque la naturaleza es garante del derecho humano al agua. O sea, ¿qué más importante que aquello que entender que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la protección de los ecosistemas, nos permite tener agua? Nos permite tener agua para la vida de las personas, para la vida de los animales, para la subsistencia de los ecosistemas. Entonces, hacer esa introducción también en esta charla de por qué hablamos de una constitución ecológica, de qué estamos hablando, cuáles son las normativas que permiten describir un Chile ecológico. Ya mandé la presentación y si la pueden proyectar se la agradezco mucho. Estoy descargando y la proyecto inmediatamente. ¿Se ve ahí? Estamos, sí, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, ya vamos. Esta es la presentación del borrador de la nueva Constitución. Se construyó para hablar de un Chile justo. ¿Qué es justo? Y bueno, mi nombre es Carolina Vilche Fuensalida, soy convencional constituyente por el distrito número 6, soy vocera nacional del Movimiento por la Defensa en el Acceso al Agua, a la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Yo vivo en Petorca y sé de lo que se trata, vivir con el agua de Camino Aljibe y todas las injusticias que hablan de la violación al derecho humano al agua en Petorca, que ha sido proyectado a nivel internacional y que significa para nosotros una posibilidad de construir dignidad en este borrador de la nueva Constitución. Para nosotros es fundamental construir comunidades constituyentes en el sentido de lo común, en el sentido de lo que es transversal, en el sentido de lo que es constitutivo de dignidad, y por eso estamos en este proceso, por eso llegamos a la nueva Constitución, por eso disputamos la arena política y pasamos a ser independientes por una nueva Constitución, en donde claramente nos inspira la posibilidad de construir un Chile ecológico. Avancemos, por favor. Nuestra primera etapa en el proceso constituyente fue construir un reglamento para el funcionamiento de este órgano paritario y plurinacional como es la Convención Constitucional, en donde se definieron cuatro comisiones de trabajo en el que se trabajó el reglamento de funcionamiento general, el reglamento de ética, cómo iban a funcionar los distintos convencionales y la convivencia, el respeto, ya, respecto de cómo tratarnos en la diversidad, en las diferencias, para poder llegar a un acuerdo colectivo de 2/3, que es un supraquórum para llegar a los acuerdos del borrador de la nueva Constitución. El acuerdo por la paz y la justicia que se firma en noviembre del 2019 habla de construir acuerdos de 2/3, y estos acuerdos de 2/3 nos obligan a trabajar con todos los sectores políticos de la sociedad civil, la exconcertación, los independientes no neutrales, los colectivos de la Pruebo, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los independientes, los escaños,
reservados de los pueblos originarios. Y con eso es un gran desafío de poder construir un acuerdo transversal, mayoritario, que no solamente le pertenezca a la izquierda, o a la derecha, o al centro, o a los escaños, sino que le haga sentido común a todas las personas que constituyen esta gran radiografía de Chile. Entonces, definimos las formas de la participación popular en iniciativas de norma constitucional que pone la ciudadanía, las audiencias, pero también una base de derechos humanos fundamentales, un reglamento ético de convivencia y el funcionamiento en cuanto a quórum y en cuanto a las comisiones que van a delinear este proceso en los primeros 3 meses, hasta octubre del 2021. Avancemos. Y bueno, hoy día, después de 8 meses de discusión en comisiones temáticas, nos encontramos ya en el proceso de armonización, de transitorias y de preámbulos. ¿Qué significa esto? Significa que la comisión de armonización saca lo que está repetido, lo que está desordenado en el texto, y que permite también instalar los pasos, tiempos y mecanismos para implementar la nueva Constitución. Y además de eso, darle una introducción a través de la comisión de preámbulo. Avancemos, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que se nos viene? El 5 de julio, nosotros vamos a haber entregado el borrador de la nueva Constitución, este proyecto, y se debe llamar a un plebiscito de salida, un plebiscito que se dice aprueba o rechaza el proyecto de nueva Constitución. Avancemos, por favor. Si pinchamos al medio donde aparecen las comunidades constituyentes, denle nomás, avancemos. Bueno, aquí lo que se señala es que el artículo 1, el Estado social, democrático de derechos, plurinacional, intercultural y ecológico, es la columna vertebral de la nueva Constitución. ¿Qué significa esto? Significa el resumen ejecutivo de la nueva Constitución. Este artículo 1 resume un set de normas que vienen asociados a lo social, a lo democrático, a lo intercultural, a lo plurinacional y a lo ecológico. Es decir, que constituye todo el borrador en un artículo. Y lo que dice el artículo es que Chile es una república solidaria, democrática, y que su democracia es paritaria. Cuando dice que es paritaria, significa que las mujeres tienen la posibilidad real de ocupar la misma cantidad de puestos, de número, en los puestos de poder, en los órganos colegiados, en los órganos electos popularmente, hombres y mujeres en igualdad, igualdad sustantiva. Y eso significa que es una democracia paritaria, pero también que son valores importantes, intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad y su relación indisoluble con la naturaleza. Con esto es importante decir que el artículo 1 de la nueva Constitución lo que mandata es a constituir un nuevo Estado, un Estado protector, un Estado garante de derechos, social, democrático, con garantías de esa democracia, y también ecológico, con garantías de ser ecológico. Y eso es lo que yo les vengo a presentar hoy día. ¿Por qué es ecológico? Avancemos. Entonces, ¿qué se dice yo participé de la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes Naturales y Modelo Económico, y dice que la naturaleza tiene derecho a su existencia, la naturaleza debe ser restaurada en sus funciones y ciclos naturales, y que el cuidado de los ecosistemas y su diversidad es preponderante para la garantía de los derechos humanos. Y por eso es importante relevar que nosotros estamos en una postura en la que el derecho de la naturaleza significa garantizar los derechos humanos primero. Segundo, que la apropiación,
La propietarización de la naturaleza significa una explotación, sobreexplotación y maltrato, utilización de la naturaleza sin entender sus ciclos naturales, sin entender las funciones de un paisaje. Y por eso nosotros estamos en una dialéctica en la que decimos, bueno, la naturaleza tiene derecho a existir, tiene derecho a ser restaurada, tiene el derecho a ser cuidados sus ecosistemas y su biodiversidad. Y por eso se establecen los derechos de la naturaleza. Pero además se establecen los principios para proteger la naturaleza. Y aquí se enlistan los principios. La progresividad, el principio precautorio dice que cuando nosotros no tenemos certeza científica de que algo, por ejemplo, como beber agua desalada por la comunidad, genera un problema de salubridad y de salud a futuro, el principio precautorio señala que cuando no tenemos certezas jurídicas debiéramos abstenernos de una decisión política, de la política pública. También la prevención, la justicia ambiental, la solidaridad, lo intergeneracional, es decir, que nuestros hijos no hereden los mismos problemas que nosotros hemos heredado, y la acción climática justa y la responsabilidad. Con esto lo que nosotros entendemos es que la ley puede establecer restricciones efectivas al ejercicio de determinadas libertades, como la libertad de la propiedad, para proteger la naturaleza. Avancemos. Además de esto, hay un tema súper importante, que es la crisis climática. Nosotros, cuando se constituye el Código de Aguas, el Código del Trabajo, el Código de Minería, se habla de un Chile de abundancia. Hoy día la crisis climática nos habla de escasez hídrica, nos habla de hidrodinámicas, donde hay agua, en un lugar hay inundaciones, pero en otros lugares del mundo hay sequía decadal y profunda. Nosotros somos en el ranking de los países los más afectados por la crisis climática, y por eso habla esta Constitución que se reconoce la crisis climática y ecológica, que se debe prevenir, adaptar y mitigar sus impactos, extendiendo parte de esto, el acceso responsable de la naturaleza, la gestión de los residuos y la justicia ambiental. ¿Por qué? Porque hoy día ha habido muchísima impunidad con los desastres ambientales, porque hay una total irresponsabilidad y desconexión con los residuos, y porque también el uso de la naturaleza no se ha comprendido como, no, nosotros somos naturaleza, somos agua, nosotros somos parte de la naturaleza, y la naturaleza es madre de todas las vidas y tiene sus derechos. Hoy día eso no está instalado en la conciencia del ciudadano, no está instalado en todas las instituciones, y es por eso que este mandato lo que obliga es que haya un acceso responsable a la naturaleza, la gestión de los residuos y la justicia ambiental. Avancemos, por favor. Y bueno, llegamos a esta gran teoría jurídica nueva de los bienes comunes naturales inapropiables. ¿Qué significa esto? Superar el bien nacional de uso público por un bien natural común inapropiable. Y dice, son bienes naturales que se reconocen como fundamentales para la vida: el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire, la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas, los bosques nativos, el subsuelo y lo demás que declara la Constitución y la ley. ¿Y cuál es el rol del Estado en esta situación? Preservarlos, conservarlos, restaurarlos, y esto es muy importante. El Estado debe construir una política pública en donde la administración del agua, por ejemplo, sea democrática, solidaria, participativa y equitativa, cuestión que hoy día no sucede. Avancemos. Entonces, ¿qué hemos logrado nosotros en el borrador de la nueva Constitución? Es que los bienes naturales comunes inapropiables sean concretamente el agua y el aire. Y además
que de esto que sean inapropiables, que su autorización sea temporal, que tenga caducidad de caducidad el derecho a aprovechamiento de agua, que haya extinción o revocación de los mismos autorizaciones, y que además obligue a quien tiene el agua, a quien tiene una autorización, al interés público, a la protección de la naturaleza y al beneficio colectivo. Eso hoy no sucede. Hoy día vemos paisajes de acumulación, vemos sobreexplotación que solo beneficia a unos pocos, erosiona el suelo y también erosiona a la comunidad, la transgrede en su derecho humano, la transgrede en su perspectiva intergeneracional, y duele en Petorca ver cómo se sobreexplota la tierra. Y por eso dice también que cualquier persona podrá exigir el cumplimiento de los deberes constitucionales de custodia. Y aquí es súper importante señalar esto: la custodia de los bienes naturales comunes significa que el Estado debe preservar, que el Estado debe actuar de manera precautoria, que el Estado debe abogar por esa responsabilidad empresarial cuando se sobreexplota un acuífero, cosa que hoy día no ha sucedido. Las mineras sobreexplotado los humedales y no han respondido a esa situación. Y lo que nosotros estamos diciendo acá, que no puede volver a suceder que haya sobreexplotación de los bienes naturales comunes como el agua. Eso es lo que estamos diciendo. Eso. Bueno, para avanzar, ¿por qué también es una constitución ecológica? Porque se reconoce a los animales y vida silvestre. En el código actual, en el Código Civil actual, los animales son muebles. Se dice que son parte de la propiedad de alguien y que son muebles. Entonces acá se reconoce a los animales como seres sintientes, y en donde se debe proteger y reconocer su derecho a vivir una vida libre de maltrato. Ojo con esto, que hay mucha gente que dice, oh, ya no voy a poder hacer carreras de galgo, no voy a poder hacer rodeo, y etcétera. Nosotros decimos, mira, hagan todas estas actividades que ustedes consideran tradicionales, pero libres de maltrato. Cuando ustedes garanticen que esto sea libre de maltrato, vamos, démosle. Y que el Estado proteja la biodiversidad, que preserve y conserve el hábitat. Esto significa mantener los corredores biológicos de la biodiversidad, significa que existan paisajes naturales que permitan conectar la avifauna en un territorio, cosa que hoy día no está sucediendo con la expansión urbana, industrial, y con la colonización de espacios sensibles para la naturaleza y la preservación de los ecosistemas. Entonces, cuando se dice que el Estado debe proteger la biodiversidad, debe proteger el hábitat, estamos hablando de construir métricas del paisaje que nos permitan avanzar en esto que es asegurar la supervivencia de las especies que se extinguen día a día, y que es un problema ya muy documentado. Avancemos. Y bueno, me voy a ir directamente a lo que hemos construido con mucho orgullo, que es el Estatuto Constitucional de las Aguas, donde se reconoce el agua como un bien esencial para la vida y para habilitar a las personas a ejercer sus derechos humanos y también los derechos de la naturaleza de poder existir, y la obligación de proteger el ciclo hidrológico. Esto es fundamental, entender que si protegemos el ciclo hidrológico, protegemos la disponibilidad del agua. La disponibilidad del agua se basa concretamente en proteger las fuentes del agua, proteger el suelo, proteger también de la sobreexplotación y proteger además las métricas del paisaje, que significa mantener áreas naturales que puedan absorber, permear y circular las aguas. Avancemos. Entonces,
Aquí hay una cuestión muy importante que no está reconocida constitucionalmente y que significa reconozcamos la gestión comunitaria de las aguas. ¿Qué significa esto? Significa que existen 1900 organizaciones de agua potable rural, comité y cooperativas que son la familia del agua en el territorio rural, que no cuentan con una protección constitucional y que además están asediadas por el avance de los asentamientos urbanos que hoy día están concesionados a las sanitarias y que van en una lógica mercantil de rentabilidad y de usufructo frente a un modelo de gestión comunitaria basado en el interés público y basado en el bienestar de las familias. Acá, con este artículo, lo que nosotros estamos haciendo es proteger un patrimonio de la humanidad al proteger a las organizaciones comunitarias de agua potable rural, y lo que se señala es que el Estado debe proteger y promover la gestión comunitaria del agua. ¿Y qué significa eso para nosotros en la concreta? Es proteger la infraestructura, proteger la organización y proteger las áreas de operación, el territorio de la fuente y de la operación de aquellas comités y cooperativas de agua potable rural que funcionan en virtud del bien comunitario sin fines de lucro y del interés público. Otro de los grandes temas que hemos instalado son los consejos de cuencas. Los consejos de cuencas vienen a reducir la brecha de poder que existe entre la Junta de Vigilancia, las asociaciones de canalistas, las comunidades de agua subterránea, las comunidades de agua superficial y su descoordinación para llegar a un modelo de gestión integrada de cuenca. Una gestión integrada de cuenca que tiene por objetivo conformar consejos de cuenca que administren y gestionen las aguas en virtud de la participación y lo vinculante para que los titulares de aguas no decidan solamente en virtud de sus propios objetivos el destino de las aguas, sino que el destino de las aguas sea con una mirada de derechos humanos, una mirada de cuencas, de ríos. Cuando estamos en una situación de sobreotorgamiento, de calamidad agrícola, de sobreexplotación, hoy día los titulares de aguas, más la sociedad civil, las entidades territoriales, llámese comunidades, comuna, región autónoma, puedan intervenir en la política hídrica, terminando con estas asimetrías de poder. Y por eso dice que ningún actor pueda alcanzar el control por sí solo, porque hoy día, bajo la tenencia de derecho de aprovechamiento de agua, lo que eso posibilita es que quienes tienen más derecho de aprovechamiento de agua, quienes han arrendado los derechos de aprovechamiento de agua, pueden tomar las decisiones sobre qué pasa con el agua en una cuenca. Cuestión que claramente tiene que ver con los derechos humanos, con la supervivencia, con la posibilidad de mantener la agricultura familiar campesina e indígena, y también con la posibilidad de establecer la vocación del territorio. El territorio, si quiere ser agrícola y quiere poner todas sus fichas en ser un monocultivo, que lo decidan en los consejos de cuenca, no solamente que lo decida quien es titular de derecho de aprovechamiento de agua. Eso es lo que estamos diciendo. Avancemos. Bueno, acá se constituye una nueva institucionalidad en materia hídrica. Hoy día lo que nosotros podemos decir desde Petorca es que el director nacional de agua es el abogado Pérez Lloma, y le entregó derechos provisionales. Nosotros necesitamos que haya un órgano autónomo de control que le haga contrapeso a los poderes del Estado y que constituya una política hídrica de largo plazo,
que dé garantía del derecho humano al agua, que dé garantía de la preservación de los ecosistemas, que tenga un asiento en cada una de las cuencas del país, que fiscalice y sancione en materia hídrica y que desarrolle un sistema de control y monitoreo único de la información hídrica de la cuenca, lo que hoy día no existe porque el órgano que administra las aguas está instalado de manera regional y a cargo del gobierno de turno a 4 años. Además de eso, ha habido corrupción, además de eso, no hay un sistema de control y monitoreo del agua que se extrae de manera concreta, está disperso en el conservador de bienes raíces con el catastro público de aguas, y eso genera además una descoordinación. Lo que nosotros estamos proponiendo en la nueva Agencia Nacional del Agua es que sea un órgano autónomo de control con una política hídrica como el Banco Central en lo monetario, pero en este caso en lo hídrico, de largo plazo, que no tenga la intervención directa del poder ejecutivo del Estado, y que permita la fiscalización y esté sentado en cada una de las cuencas del país, en estos consejos de cuenca que yo les describí anteriormente. ¿Cuáles son las funciones? La coordinación de los organismos, la recolección de información hídrica, y en ese sentido, lo que nosotros perspectivamos es que es necesario aunar la información, es necesario tener un mayor control de la demanda de agua en Chile, porque hay un sobreotorgamiento, hay dispersión institucional y hay descoordinación que hoy día debemos superar con nuestra nueva institucionalidad en materia hídrica. Eso es lo que les puedo contar. Y uno de los últimos artículos que yo lo considero un gol de media cancha es que quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, áreas protegidas y zonas de protección hidrográfica de la actividad minera. ¿Por qué? Porque es una contradicción socioecológica. No podemos seguir explotando la minería en lugar de glaciares cuando de esto depende la vida de las personas. O sea, ¿por qué sobreexplotamos? ¿O por qué explotamos la actividad minera en estos lugares? Porque queremos que haya vida digna para las personas y porque haya lucro. Ya, pero sin agua no hay vida. ¿Cómo lo hacemos? Acá están los otros artículos relacionados con el agua. Respecto del derecho humano al agua y el saneamiento, se garantiza la nueva constitución ecológica, además de los planes de ordenamiento territorial y protección ecológica, como son las partes altas de la cuenca, los glaciares y las zonas de recarga de acuíferos, pero también las competencias de la región autónoma para poder garantizar la restauración de los ecosistemas, el equilibrio ecológico, el uso racional del agua y los demás elementos naturales del territorio. Significa que lo que puede hacer el gobierno regional, el gobierno de cada región, es establecer una política hídrica regional y también un plan de ordenamiento territorial que ordene los usos del suelo y con ello la disponibilidad del agua, no menor que eso. Y además de eso se reconoce la ruralidad y se reconoce también esto que tiene que ver con la relación directa de las personas y las comunidades con la tierra, el agua y el mar. Así que con eso invitarles a participar de esta apuesta por Chile, de este Chile ecológico, en donde se dice que el ordenamiento territorial incorporará las cuencas hidrográficas, las zonas de protección, y con ello asegurará la disponibilidad del agua y la calidad de las mismas. Voy a terminar con esto. Nosotros creemos que es fundamental ofrecer una constitución justa para Chile, pero también una constitución ecológica. ¿Por qué? Porque urge un modelo hídrico justo para Chile, urge la justicia en los ríos, que termine con las desigualdades en Chile, que garantice el derecho humano al agua y a la alimentación. Cuestiones básicas para vivir bien, cuestiones básicas para el bienestar. Por eso hablamos de una constitución ecológica. Muchas gracias. Muchas gracias a la convencional constituyente Carolina Vilches por esta completa exposición que nos da el marco para los comentarios siguientes de nuestros panelistas. Invitamos en primer lugar a que nos dé sus apreciaciones sobre el tema a
Pamela Poos y Fuentes, consultora en materias medioambientales de agua, residuos, energía y minería. Como decía al comienzo el director del Magíster, un tema que ciertamente interesa mucho a la región de Antofagasta. Adelante, Pamela. Bueno, muchas gracias por la invitación también. A ver, yo creo que hay varios elementos que uno tiene que observar que están ocurriendo en estos momentos y que es una crisis climática y ecológica. Tenemos una crisis sanitaria, digamos, que está ocasionada por esa crisis climática y ecológica, el tema de la zoonosis, ¿cierto? La industria alimentaria, los ecosistemas que se van perdiendo por la deforestación producen esa crisis sanitaria. Y por otro lado tenemos también nuestra crisis democrática, que la democracia está en tensión en muchas partes, no es solamente en nuestro país, porque yo creo que, y aquí faltan estudios probablemente, pero en el fondo la democracia logró cristalizarse en un cierto nivel y no ha sabido responder a ciertas demandas de la ciudadanía para integrarse al proceso democrático, como también no ha sabido incorporar la participación ciudadana de forma mucho más profunda. No puede ser que los ciudadanos, ciudadanas, ¿cierto?, participen solo cada 4 años depositando un voto en una urna. En el fondo, el tema acá es mucho más profundo y hay una demanda por esa participación. En ese sentido, ¿cierto?, la nueva constitución es necesario, sí o sí, puede ser esta, puede ser otra, pero la constitución del 80 no nos sirve para poder enfrentar la crisis climática y ecológica. Estamos en un problema, digamos, de legislación, digamos, que no está adecuada para enfrentar esta crisis climática y ecológica que supera por creces, digamos, cualquier crisis que podamos tener como humanidad, digamos, que tenemos que enfrentar. Hoy en día la crisis climática y ecológica tiene elementos que se grafican a través de la energía, digamos, del uso de la energía que tenemos. Hay autores que ya incluso hablan del antropoceno, en el sentido de que nuestra sociedad, cada vez que ha cambiado el sistema energético o la ocupación de la energía, digámoslo, o sea, cuando el hombre se transforma en agricultor, pasa, ¿cierto?, de recolector a agricultor, digamos, ocupa la energía animal, digamos, más manual, por decirlo así. Después pasa la sociedad a ocupar, que es la sociedad de masa, ¿cierto?, del siglo XX, a utilizar el carbón, y el carbón produce todos estos efectos sociales. Posteriormente nos pasamos al petróleo, que es la etapa en la que estamos viendo hoy en día, y esta etapa del petróleo, digamos, es el momento donde la sociedad, digamos, estamos en una crisis civilizatoria, en la cual el pic del petróleo no va a permitir, ¿cierto?, que la sociedad siga desarrollándose del modo que lo venimos haciendo, digamos, abusando, ¿cierto?, a través de la adicción al petróleo que tenemos. Nuestras sociedades son totalmente fosilizadas en estos momentos. Entonces, la nueva constitución lo que hace, ¿cierto?, es colocar ciertos principios y medidas que bien describió Carolina con respecto a ciertos elementos que debieran darse. Ahora, la nueva constitución, yo en esto soy bien crítica, no es una varita mágica. Esto implica un ejercicio político de tener que el Congreso, por ejemplo, tener que legislar cosas, y lamentablemente, y esto digo lamentablemente, porque lamentablemente los tiempos políticos no se hacen cargo de lo que está ocurriendo hoy en día con la naturaleza. Este proceso, y aquí critico a la clase política en este caso, y económica, este proceso debería haber sido 20 años atrás. O sea, la crisis climática y ecológica, ya tenemos un 1,1 grados de temperatura. Hoy en día lo que a Chile le corresponde, digamos, o lo que debiera estar ocurriendo es una adaptación muy importante con respecto al cambio climático. Hoy en día contamos con un proyecto de ley, ¿cierto?, o sea, con una ley de cambio climático que está muy enfocada al tema mitigación, que si bien todos los países tienen que reducir gases de efecto invernadero, lamentablemente el proyecto se enfocó demasiado en la mitigación, que no es el tema que a Chile le compete tanto, digamos, como con respecto al tema de adaptación. Entonces, la nueva constitución, ¿cierto?, tiene un aspecto de abordar la naturaleza, ¿cierto?, desde una lógica que va más en la línea de la adaptación. Y ese es un tema que, independiente de que la constitución nueva se aprueba, ¿cierto?, vamos a tener que seguir peleando.
porque las cosas no, ni por mucho transitorio que diga que vamos a aplicar X norma en X tiempo, digamos, lamentablemente los tiempos políticos, como yo decía, requieren de la voluntad política, y en eso es cierto que va a haber cierta resistencia, digamos, del Congreso para poder legislar ciertos elementos. Entonces ahí tenemos un desafío, digamos, que tenemos que seguir empujando. Yo creo que en esos temas creo que hay muchísimos avances que van en la lógica, por ejemplo, de Escazú, con respecto al tema de los principios. Hay otros avances que van en la línea, por ejemplo, el proyecto de ley de biodiversidad, que sigue avanzando en el Congreso lentamente, lamentablemente, otra vez. Eh, por otro lado, por ejemplo, hoy día se acaba de aprobar la protección de glaciares y su entorno, que va conversando perfectamente con lo aprobado por la nueva Constitución. Por lo tanto, creo que hay ciertas sintonías, pero vamos a ver cómo esos tiempos van a responder. Sin una nueva constitución, digamos, que aborde la naturaleza desde esa lógica, la verdad es que las posibilidades que tenemos de enfrentar el cambio climático, la crisis climática y ecológica son muy mínimas. Con la constitución del 80 no hay ninguna posibilidad de abordar aquello. ¿Por qué? Porque los quórums son muy altos de cambiar ciertas normas, perfectamente, hablando de agua, ¿cierto? La propiedad del agua es un tema con el cual siempre chocamos cuando se quiere legislar en materia hídrica, pero si bien la nueva constitución plantea un nuevo modelo, yo creo que va a haber muchísima resistencia en la implementación, digámoslo, porque lamentablemente el agua hasta ahora es propiedad, el derecho de aprovechamiento de agua. En eso soy bien específica porque hay mucha gente de derecha que te corrige, digamos, que el agua no es un bien privado, pero en este caso es el derecho de aprovechamiento. Por lo tanto, el desafío como sociedad, ¿cierto?, es cómo vamos a enfrentar esta crisis civilizatoria. La nueva constitución nos da esa nueva oportunidad, digamos, tenemos una chance de poder avanzar en esa línea, pero me da la impresión, ¿cierto?, y esto lo digo con harta pena, la verdad es que los tiempos políticos no han sabido responder a los tiempos de la naturaleza y la urgencia que hoy en día existe, y esto no es solo en Chile, es a nivel mundial. O sea, la élite política y económica del norte global sigue presionando a nuestro país para, en el fondo, seguir produciendo materias primas para que el norte global, en el fondo, pueda andar en autos eléctricos. O sea, ni siquiera hay una versión de querer cambiar el modelo de vida. Y la crisis climática y ecológica lo que nos está diciendo es que aquí hay que intervenir, digamos, bastante más profundo de querer preservar el mismo modelo hasta la eternidad de crecimiento económico, en el fondo exponencial prácticamente. Entonces aquí es donde tenemos que ver cómo la capacidad, ¿cierto?, política, tanto del gobierno actual, este nuevo gobierno que ha asumido, ¿cierto?, como de los futuros gobiernos que vienen, de cómo se va a implementar esto y cómo esto va a conversar, digamos, con las distintas actividades económicas, que es lo que se va a hacer. Y acá yo creo que hay un tema que en política pública ocurre demasiado, que es el tema del sendero, que en el fondo lo que dejó el gobierno anterior es lo que toma el gobierno actual, y en el fondo sigue replicando exactamente los mismos modelos, un poquito más intenso, un poquito no tan intenso, pero la variación, digamos, que es bastante baja. Entonces, yo creo que acá lo que hay que empezar y que la nueva constitución lo plantea, creo que ahí nos entrega herramientas, es empezar a disputar, digamos, algunas cosas que son dogmáticas en nuestro país con respecto a los temas económicos, en la cual si nosotros apostáramos por la adaptación, y que bien nos bandejea la nueva constitución aquello, si se apostara por ese tipo de actividades económicas, como por ejemplo la restauración de suelo, que la Constitución lo plantea, ¿cierta? La nueva. Si se acogiera, ¿cierto?, la idea de reforestar, por ejemplo, con bosque nativo, si se plantea, ¿cierto?, la recuperación o ciertas soluciones basadas en la naturaleza, la verdad es que nuestro escenario ya podría ser un poco mejor. Si se implementara la agroecología, por ejemplo, la cantidad de mitigación de gases de efecto invernadero es tremendamente importante. Entonces, acá lo que en el fondo se tiene que adaptar es el modelo de desarrollo en el cual estamos inmersos, en la cual nuestro país, ¿cierto?, tiene una lógica extractivista, ¿cierto?,
que obviamente no vamos a salir del extractivismo mañana, nadie está planteando aquello, ¿cierto? Pero en el fondo siquiera es plantear la discusión. Y esa discusión yo creo que sí está planteada, digamos, en la nueva constitución, y eso yo creo que ya a uno por lo menos le da esperanza. El tema está en cómo va a funcionar lo que yo decía, el tema de la voluntad política y en el fondo cómo esto se va a ir implementando. En esa línea, por eso yo digo que no solo hay que apostar a esta nueva constitución, y creo que los territorios igual y la ciudadanía igual tiene que en el fondo apostar por soluciones que sean más comunitarias o cooperativas, digamos, porque si no el cambio climático nos va a pillar y vamos a estar esperando la implementación de las distintas cosas y se nos va a pasar el tiempo. Hoy en día no tenemos tiempo. Hoy en día tenemos 8 años para poder en el fondo ver si limitamos o no limitamos la temperatura, y si eso no ocurre, ¿qué es lo que vamos a hacer como sociedad? Y es ahí donde yo creo que tenemos que tener múltiples apuestas. Una es la nueva constitución, que digamos ese carril ya, ese tren ya partió, digamos, y el 4 de septiembre yo soy de las que cree que la constitución se va a aprobar. Además que las campañas del rechazo son muy poco inteligentes, digamos, como que ahí falta asesoría, no sé, muy poco atractivo. Entonces a mí me da la impresión de que no va a pasar, digamos, que se rechace. Probablemente la derecha logre un 40% histórico que tienen siempre. Yo creo que la ciudadanía va a aprobar. Espero que no me equivoque, la verdad. Y dicho eso, digamos, ese es un momento, pero después vienen otros momentos que no podemos descuidar como ciudadanía. Y en esos otros momentos está el ir cuidando la legislación, y yo en esto tengo experiencia, llevo 8 años, digamos, trabajando en el Congreso Nacional, y si no está la gente presente siguiendo esos debates, la verdad es que las posibilidades de que se tuerza, digamos, o que se tome un giro distinto a lo que se está tramitando es muy alto. Es muy alto. Cuando está la gente observando esos procesos, y yo creo que el proceso constituyente en eso tiene que yo valoro muchísimo, que el proceso constituyente generó como una educación cívica a la ciudadanía, de tener que seguir comisiones online, de ver la tabla dinámica. La tabla dinámica es exactamente igual a la que se ocupa en la Cámara de Diputados, por ejemplo, es de otro color, es morado, la otra es azul. Entonces ya sabemos utilizar las herramientas, y yo creo que eso es muy importante estarlo siguiendo y no abandonarlo, porque esto no es automático. Ese es un carril. El otro carril, y con esto voy cerrando, tiene que ver con las autonomías que tenemos que empezar a empujar, digamos, desde la ciudadanía. Ciertas autonomías que no implican que nos descolguemos del Estado ni creemos otro Estado, digamos, porque hay personas que cuando uno dice la palabra autonomía que pegan el grito en el cielo en relación a algo que pareciera que nos queremos un poco menos generar otro país, pero no me refiero a eso, me refiero a autonomía, por ejemplo, alimentaria. Debiera apostarse por cierta soberanía alimentaria. Creo que el tema de las cocinas es muy importante. Y eso requiere, cierto, que la autoridad actual lo podría hacer, no requiere una nueva constitución para aquello, cierto, es potenciar los huertos urbanos, potenciar, cierto, el cooperativismo, potenciar lógicas distintas para poder enfrentar el cambio climático. Por otro lado, el tema de la ciudadanía energética. La ciudadanía perfectamente podría estar siendo un pilar de generación de energía. Lamentablemente yo hasta ahora al gobierno actual no le he escuchado que vaya a mandar un proyecto de ley de generación distribuida, que es un tema que se ha esperado muchísimo tiempo. Y por lo tanto eso también es un elemento que la generación de energía es vital, porque hoy en día tenemos pobreza energética, y además porque las energías fósiles nunca más van a bajar de valor. Nunca más vamos a tener un petróleo tan barato, nunca más usted va a pagar 500 pesos, 600, 700 pesos por un litro de petróleo. Entonces, si no entregamos la posibilidad de tener esas autonomías, digamos, a la ciudadanía, el costo de vida se va a encarecer. Y se está encareciendo, ya lo vemos, y eso empobrece a la ciudadanía. Hoy en día, si la democracia no sustenta, la democracia y sus instituciones no sustentan, digamos, estas seguridades, el problema que vamos a tener es que vamos a tener problemas sociales importantes, en lo cual la gente, si hay un problema en la democracia, es la desconfianza. Y hoy en día hay muchísima desconfianza de la institución. Lo podemos ver, por ejemplo, con la gente antivacuna. Ahí uno tiene un ejemplo de que la gente no cree en la autoridad, lo que le está diciendo,
o que inventan que a uno le inyectaron aire en el brazo. Entonces son cosas que en el fondo, si la democracia se denota a ese nivel, el problema que vamos a tener es que es muy difícil abordar la crisis climática y ecológica e implementar la nueva constitución y todo lo que vimos, ¿cierto? Entonces, con esto termino, se requiere de aprobar esta constitución, se requiere en el fondo, cuidar el proceso que viene y posteriormente a la vez también hacer otras cosas en paralelo que tienen que ver con un tema de una reactivación económica verde, que realmente sea verde. Yo en esto voy a ser muy majadera, la minería no es verde. Y una actividad extractiva debe tener, ¿cierto?, una lógica en la cual vayamos vayamos transitando a otro estadio que no puede ser el extractivismo primario que tenemos en este país. Así que me quedo con eso. Muchísimas gracias a Pamela Po por estos comentarios. Mientras tanto, les pedimos a todas y todos los participantes que deseen formular preguntas, la pueden hacer por el chat por escrito o levantando su mano para darles la palabra luego de los comentarios, que ahora sí invitamos a Martín Arias Royola, el director del Magíster y además académico que trabaja con temas de esa naturaleza. Él es el doctor en Geografía Económica, de tal manera que frente a la exposición de Carolina y a los comentarios de Pamela, seguramente Martín tiene también algunas apreciaciones que nos pueda compartir antes de entrar ya en las preguntas y respuestas. Adelante, Martín. Muchas gracias, Herman. Muchas gracias, Pamela, Carolina, de nuevo. Siempre es bueno estar con una colega geógrafa como Carolina y también aprender de otra colega que personalmente admiro mucho como Pamela, de las ciencias políticas, que lamentablemente nunca pasó por mi malla. Voy a tratar de ser breve para dejarle a usted espacio para más preguntas. Básicamente quería volver sobre este texto, que lo pueden encontrar acá en Antofagasta, afuera del Jumbo, por la módica suma de 5.000 pesos, si es que quieren tener el borrador impreso. Bueno, ahí lo pueden revisar con más calma. Pero volviendo a varias de las ideas que ya se mencionaron, cosas que me llaman la atención, entendiendo lo que decía Pamela de que la Constitución, una vez aprobada, si es que ocurre eso, y ojalá que así sea, implicaría una serie de cambios estructurales, pero no van a ocurrir de la noche a la mañana, ni tampoco una varita mágica que va a solucionar inmediatamente todos nuestros problemas sociales y también individuales. O sea, yo creo que el manejo de expectativas ahí es súper importante. Y es parte del trabajo que se agradece que están haciendo los y las constituyentes en este momento. Quisiera solamente agregar y resaltar el tema transversal a lo largo de este texto, que es el terminar con las asimetrías de poder, que yo creo que es una discusión que curiosamente siempre se ha dejado de lado, a pesar de que las ciencias sociales nacen justamente para estudiar esas asimetrías de poder. ¿Y por qué en realidad vale la pena discutir esto o añadirlo como otro ingrediente más a esta sopa de discusión política? Porque creo que es fundamental, y no solo yo, sino que varios otros colegas, que es fundamental para promover la democracia representativa, un poco la línea que planteaba Pamela y también Carolina, pero sobre todo para profundizar y potenciar mecanismos de democracia directa que ya han empezado a reflorar desde el llamado estallido social en distintas instancias, ya sea en la organización de ollas comunes o la organización de vecinos y vecinas para irse a buscar al centro mientras habían barricadas. A mí me llamó harto la atención eso aquí en el edificio donde yo vivo, que no vamos a decir que son muy políticamente activos mis vecinos y vecinas, pero sí durante ese periodo se vio un fortalecimiento de ese tejido productivo, o sea, tejido social, y se organizó una proto cooperativa de transporte, cosa que yo nunca me hubiera esperado. Entonces, en realidad, simplemente resaltar el tema de las asimetrías de poder en términos de profundizar, continuar profundizando la democracia representativa, democrática, y la democracia directa, en la línea que decía Pamela también, de ir generando distintas autonomías, no autonomías separatistas ni secesionistas, sino que autonomía alimentaria, autonomía de poder de decisión, por ejemplo, de los distintos territorios sobre los presupuestos o todo lo que tiene que ver con su ecosistema que le rodea. Y todo eso basado en una nueva ética que sale un poco de la ética tradicional
del capitalismo patriarcal que tenemos en este momento, que es la ética del individualismo, y de este individualismo cimentado en la promesa del crecimiento infinito que mencionaba Pamela, ¿no es cierto? Y la política del chorreo, así es como nosotros en realidad se nos vende este modelo ahora, entendiendo que fue implementado por la fuerza durante la dictadura. Pero yo me pregunto, o sea, el nuevo proyecto de constitución, el borrador, propone una nueva ética basada en la solidaridad, basada en la ayuda mutua, y yo creo que eso ya es un cambio estructural muy potente, que de nuevo ayuda de cierta manera a terminar con las asimetrías de poder, al horizontalizar ese poder, al decir, mira, en realidad nosotros como personas y entes políticos somos capaces de ejercer poder. El poder no es algo que se esconde o que se guarda en las bóvedas de 3 comunas en Santiago, sino que es algo que de a poco nos vamos dando cuenta que todos y todas podemos ejercer. Simplemente me queda la pregunta, y con esto termino, de si sería posible implementar esta sociedad ecológicamente sustentable que plantea el borrador de nueva constitución, si no se supera el extractivismo como proyecto de desarrollo, que es un poco lo que comentaba también Pamela. O sea, y un poco para profundizar y aquí Pamela, por favor, corrígeme si me equivoco, si quiere agregar algo más, pero el extractivismo es una estrategia de desarrollo en donde, bueno, primeramente se implementa desde la colonia, aquí en Latinoamérica, o en el subglobal, como le llaman las personas del norte, donde se explotan los recursos naturales con poco valor agregado principalmente para su exportación, y esa explotación viene principalmente en una lógica de libre mercado, que con una gran presencia de empresas multinacionales, entendiendo, o intereses multinacionales, entendiendo a los colonizadores españoles, portugueses e ingleses como agentes internacionales en ese momento. Curiosamente, Latinoamérica en los años 2000, a través de distintos gobiernos de lo que se llama la ola rosa, más de izquierda, implementan un neoextractivismo, es decir, un nuevo extractivismo donde el Estado pasa a administrar esa lógica extractivista para proponer políticas sociales. Entonces, esta es mi pregunta, de si en realidad podemos implementar una sociedad ecológicamente sustentable sin primero superar esta lógica extractivista, este modelo de desarrollo, y con eso no quiero decir que nos movamos a un nuevo extractivismo, sino que a un post-extractivismo, a un modelo de desarrollo que de a poco, de nuevo, no de la noche a la mañana, quizás no en 4 años en un gobierno, sino que como proyecto de sociedad, supera esta lógica para moverse, como plantea el borrador de la nueva constitución, hacia una sociedad donde hay autonomía productiva, económica y política, y todo otro tipo de autonomía en los territorios. Así que con eso termino, y de nuevo les agradezco mucho sus intervenciones. Entiendo que la intervención de Martín involucra una consulta y quizás la convencional constituyente pudiera hacernos un comentario en general sobre esa apreciación. Y nuestro mayor anhelo e inspiración en el borrador de la nueva constitución es que se supere el extractivismo y que superemos las contradicciones socioecológicas. Y para ello uno de los primeros pasos es que la minería tenga zonas de exclusión, que la minería no nos impida garantizar el derecho humano al agua, que la minería no nos impida resguardar el ciclo hidrológico del agua, y con ello deconstruir las contradicciones socioecológicas que tenemos, pero además impulsar, fomentar los mercados locales, que sabemos de baja huella hídrica y de baja huella de carbono. Está en el borrador de la nueva constitución el fomento de las ferias libres y de los mercados locales, y con ello nosotros entendemos también, con la participación del Estado en las iniciativas económicas, que tendremos una economía distinta donde el Estado puede intervenir, regular y participar para fomentar una economía de baja huella hídrica y de baja huella de carbono. Creemos que el post-extractivismo, creemos que terminar con la contradicción socioecológica nos va a permitir avanzar
sincera y honestamente a terminar con estas zonas de sacrificio y con el ecocidio. Y por eso creemos que un mínimo y básico son las zonas de exclusión minera. Eso es lo que yo puedo aportar a esta conversación ahora. Bien, muchísimas gracias a la convencional constituyente Carolina Vilches. Parece que recién había alguien que había levantado la mano para alguna consulta, y si no, les invitamos a formularla, ya sea por escrito o verbalmente. Bastaría que levante la mano para que nuestro control técnico les dé uso al micrófono y puedan hacer la consulta, ya sea a la expositora o a la panelista o al comentarista, también panelistas ordinarias. ¿Hay alguna otra pregunta que formularles? Martín, ¿no quisieras hacer alguna otra consulta aprovechando mientras se decide el resto? Sí, me gustaría aprovechar y agradeciendo primero la respuesta de Carolina, también preguntarle a Pamela la misma pregunta, si tú crees, Pamela, que es posible implementar esta sociedad ecológicamente sustentable si no superamos primero el extractivismo, y apelando a tu extenso conocimiento, tanto desde tu trabajo en el Parlamento político como también activista, ¿cuál podría ser una alternativa, además del proceso en curso que tú decías, eh, para promover este post-extractivismo? A ver, yo creo que acá lo que tiene que ocurrir, digamos, es como en parte se va a rodear al extractivismo, en el sentido que cuando tú apruebas un proyecto de ley como el que se aprobó hoy día, de que no se van a afectar los glaciares y el entorno, en el fondo estás generando una zona de exclusión minera, por ejemplo. Ahora, todas estas cosas, como dije yo en principio, no ocurren de forma automática. Nuestro país lamentablemente tiene que apostar por nuevos tipos de actividades económicas, y eso va a implicar, ¿cierto?, una resistencia, y que no va a ser menor, digamos. Lamentablemente a nivel mundial vamos a tener varios problemas, digamos, y creo que eso también es un aspecto a considerar. Viene una recesión económica, digamos, está pisándonos los talones, ya viene por otro lado el tema de una crisis alimentaria generada, ¿cierto?, por el tema de los fósiles, y Chile va a ser golpeado. Nosotros somos un país que importamos muchos granos, etc. Entonces, la verdad es que cuando una economía abierta de un país pequeño, digamos, como el nuestro, que tiene muchos tratados de libre comercio, etc., estamos un poco, es que por eso yo decía, es como cuesta conversar los tiempos políticos y la realidad que en el fondo vamos a tener que enfrentar. Y la Constitución, ¿cierto?, lamentablemente llega tarde, digamos, una nueva Constitución, porque si esto realmente hubiese ocurrido mucho más tiempo antes, o se hubiese realmente reformado la Constitución del 80, quizás estaríamos en un escenario, digamos, un poco mejor. Esto es lo que nos va a tocar enfrentar solamente. Y yo espero, ¿cierto?, que el mundo político haga, ¿cierto?, lo que tiene que hacer, que es legislar estas materias para que esto se implemente como corresponde, digamos, y que no se tomen el tiempo que obviamente no tenemos, porque esa es la gravedad de la crisis climática y ecológica. O sea, ¿y por qué digo crisis climática? Porque uno es la crisis climática de las emisiones, la adaptación, la mitigación, ¿cierto? Y crisis ecológica porque se va a extinguir 1 millón de especies. Entonces, con 1 millón de especies extinguidas, lamentablemente la situación que tenemos a portas es sumamente peligrosa, porque tú no sabes lo que ocurre si se extinguen los tiburones, por ejemplo. ¿Qué pasa con la cadena trófica? Entonces, por eso digo que la creación del ser humano, yo aquí un poco me pongo como Harari, digamos, con Sapiens, con la creación, digamos, de la institucionalidad, de cómo creamos las sociedades, no está respondiendo a la realidad que nos coloca la naturaleza. Y en ese sentido, yo creo que nos va a costar muchísimo salir todavía del extractivismo, porque hay resistencia. Hay resistencia, digamos, de cierto poder económico, ¿cierto? Lamentablemente los países latinoamericanos, los progresismos latinoamericanos, ¿cierto?, han financiado políticas públicas con minería, ¿cierto? Como que pareciera que los países no logran hacer otra cosa. Y ese es un poco el rentismo que tenemos, que es como, bueno, pero ¿cómo Bolivia no va a explotar su gas si está sentado en el gas, digamos? ¿Cómo los países como Ecuador no va a sacar el cobre? ¿Cómo Chile no va a sacar el cobre? Y obviamente vamos a financiar
las materias primas para que el norte global, ¿cierto?, pueda andar y reemplazar su industria automotriz. O sea, los alemanes son los que están interesados en el hidrógeno verde. Probablemente el hidrógeno verde nosotros no lo vamos a ocupar. O sea, es así de brutal lo que viene. Y ahí está el tema. Y es como cómo disputamos lo que está ocurriendo. Y les aviso, en el norte ustedes van a tener hidrógeno y en el sur, pero el tema es que no son proyectos pequeños, porque la escala que requieren estos proyectos para que sean rentables, y nuevamente aquí volvemos al tema de la energía, es producir energía con más energía. El petróleo, por ejemplo, hoy en día se extraía, claro, se refinaba un poco y produce una cantidad de energía muy importante. O sea, aquí saco a Antonio Turiel, que plantea, ¿cierto?, que con una pequeña porción, digamos, de petróleo tú puedes movilizar a la sociedad completa, digamos, y expandirla con la globalización. Yo creo que acá, además, el tema energético es lo que va a poner finalmente en jaque al extractivismo, porque en el fondo la sociedad no se va a poder movilizar de la misma manera. Entonces, por eso Turiel y Scranton y otros autores hablan del antropoceno, y ese antropoceno en el fondo es como los combustibles fósiles van a colocar en jaque la sociedad nuevamente, tanto por lo que se emitió y se quemó, como tanto por la falta que hoy en día esto va a tener, la escasez del combustible barato. Y Turiel en esto tiene un librito que se llama Petrocalipsis, con esto cierro, en el que plantea que ninguna de las soluciones hoy en día que se están planteando a nivel energético son reemplazables para el petróleo. O sea, hoy en día producimos energía renovable en el mundo un 5%. Un 5% y estamos en el 2022. Entonces no tenemos posibilidades de reemplazarlo. Entonces yo creo que la sociedad, y ahí está el tema de la crisis civilizatoria en el fondo, va a pasar finalmente por el uso de la energía nuevamente, que la sociedad va a cambiar por el uso de la energía que realizamos y que probablemente, como dice Turiel, y en esto yo coincido con él, hablan del otoño de la civilización, como también hablan de que en esta crisis civilizatoria viene un cambio profundo y el decrecimiento va a ser por la buena o va a ser por la mala. Por la buena sería que estuviéramos más preparados, digamos, para enfrentarlo y entregar más herramientas a la sociedad. Pero lo que se viene ahora, por ejemplo, en África es hambruna. Y eso significa, y es uno de los continentes que menos emite gases de efecto invernadero. Entonces, la injusticia que tenemos hoy en día es brutal. Y yo creo que ese va a ser el gran cambio finalmente que va a haber en nuestras sociedades, que va a venir por el lado energético. Lamentablemente no fue por la razón, digamos, por la razón. Va a ser por la fuerza, y eso es lo triste, digamos, en la historia nuestra de la humanidad, digamos. Gracias a Pamela Po. Tenemos a Margarita Moll, periodista, quien ha levantado la mano para hacer una consulta. ¿Le das micrófono, por favor, Mirko, a Margarita Moll? Adelante, Margarita. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, primero que todo agradecer a Pamela, a Carolina, a Martín, a Hernán, por la presentación, por esta reunión que es sumamente importante, temas que estamos todos muy encima, hasta los que no estamos involucrados quizás en política directamente, pero que como ciudadanos de pie, y principalmente los que tenemos hijos, queremos ver lo que va a pasar con nuestro país. Comparto muchas de las cosas que ustedes han estado hablando con relación precisamente a cómo nosotros podemos cambiar el enfoque o la mentalidad de dejar de ser un país extractivista y empezar a tener la conciencia de que efectivamente dar vuelta un poco a la pirámide de las prioridades, ¿no? ¿Ya? Y acá me voy a ir en la volada un poco quizás, es como empezar a aprender un poco de nuestros pueblos originarios, o sea, cómo ellos pudieron subsistir quizás a lo mejor con una economía de plataforma o quizás con otro tipo de herramientas sin tener que contaminar, sin tener que afectar el ecosistema, sin tener que afectar el hábitat. Y por supuesto, obviamente, que no había el tema del lucro y tampoco una economía basada en un sistema neoliberal que es el que tenemos nosotros hoy día, ¿no? Que está tan arraigado.
y eso me preocupa tremendamente. O sea, yo estoy muy contenta y vibro mucho cada vez que veo que se avanza en este proceso constitucional, que yo también tengo la seguridad y he decretado que el día 4 de septiembre nosotros vamos a tener una nueva constitución que nos viene a dar dignidad a todos y a todas las generaciones pasadas, que muchas nos van a aprovechar las bondades que pueda traer este nuevo texto, nosotros mismos, que algo quizás podamos aprovechar, y bueno, nuestras generaciones futuras. Pero al igual que ustedes veo muy difícil, y más que por las voluntades políticas, que obviamente es un gran talón de Aquiles, es más que nada por las voluntades económicas, ¿no? Nosotros como país tenemos un monopolio político basado en, no quiero dar nombres porque para qué meterme más en problemas, pero basado en monopolios de poder que no les interesa para nada que esto cambie, ya principalmente con el tema del agua, ¿no? Con el derecho del agua, ¿no? Ellos dicen que no son dueños del agua, pero al final muchos de los que tienen derecho de aprovechamiento del agua se los arriendan a las mineras, y son secretos a voces y todo. Todas esas personas hoy día están abogando a que obviamente ojalá el día 4 de septiembre fracase este proceso. Sabemos que no va a fracasar, y después van a continuar obviamente la pelea para que obviamente en el Parlamento no se pueda hacer ningún tipo de cambio para que efectivamente se logre lo que se ha estado tratando de hacer desde un principio, ¿no? Entonces, desde esa mirada, claro, no es por ser de una mirada negativa, es que viene una lucha muy fuerte, ¿ya? Que no solamente la tienen que llevar las líderes que hoy día están en palestra, porque yo veo mucho, por ejemplo, hoy día me da mucho orgullo, no quiero ser la pata a nadie, pero ver cuando la Pamela le escribe al presidente sobre el tema de la negociada con el tema del gas con Argentina, ¿no? Y ella le dice, cuando tú, ¿por qué no propiciar la energía con una matriz que nos haga menos dependiente, ¿no? Entonces, al final, increpando un poco, diciendo, oye, ya, más de lo mismo, o sea, si ya estamos caminando, ¿por qué no empezamos antes, como decís tú, Pamela? Ya estamos lejos, ya estamos atrasados 8 años, estamos atrasados más de 8 años, ¿y por qué no empezar? Porque un gobierno que ya tiene sumamente claro, y un poco la apuesta que ellos mismos generaron dentro de su programa de gobierno, de que no podemos seguir siendo extractivistas. O sea, Chile es un país extractivista que exporta materia prima como loco, y saca, y saca, y saca, y saca, y saca, y lamentablemente las políticas que nosotros tenemos hoy día, las leyes, amparan que efectivamente venga un chino o venga un ruso y venga y saque, y de hecho compren territorio. Todo el sur de Chile está comprado por países de otros continentes que obviamente no quieren venir a habitar acá y plantar arbolitos, ¿ah? Ellos están mirando, obviamente, lo que pasa es que ellos no venían ver, no vieron ver esto, que esta nueva constitución y este nuevo cambio que se viene, ¿no? Pero todas esas cosas que se estuvieron planeando desde décadas a hoy día, no va a ser algo que lo van a soltar de un día para otro. Entonces, es un camino complejo y difícil y duro, para todas las personas que realmente quieran dar la pelea, porque eso es lo que tiene que haber. O sea, es feo la palabra pelea, pero hay que dar la lucha, porque de una forma desinteresada, sino que simplemente cuidando nuestra naturaleza, cuidando nuestra casa, como se podría decir, y tratando de garantizar un ecosistema amigable para nuestras generaciones, porque al final nosotros mismos tampoco lo vamos a poder aprovechar de buena manera, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, claro, y me duele pensar en liderazgos femeninos como el de la Lorena Donaire, de Modatima, que por dar la lucha le queman su casa, por dar la lucha le rayan su auto, y por qué no decirlo, y disculpe que hablen de esos temas, pero que son complejos y que van a venir. Muchas personas que quieran luchar por estos procesos van a tener que tener algún amparo del Estado o del gobierno que sea garante de, efectivamente, de que estos liderazgos, ya sean femeninos o masculinos, o de quien sea, sean garantizados también
de que no existan repercusiones de estos monopolios, me atrevo a decirlo, económicos, ejercen detrás de estos liderazgos que se ven amenazadores. ¿Por qué? Porque mueven masa. Hoy día yo creo que con lo que hay en la mesa, con este texto que no solamente es una constitución ecológica, que me llena de orgullo, porque creo que vamos a ser un ejemplo a nivel mundial, tenemos que empoderar liderazgos que vengan desde la sociedad civil, que la sociedad civil se empodere de este proceso y que sean ellos mismos los voceros dentro de sus territorios. Y cuando ustedes, no me acuerdo que si lo dijo Carolina o lo dijo Pamela, los gobiernos regionales tengan la potestad de hacer, una vez terminada la Constitución, políticas hídricas regionales, ordenamientos regionales territoriales, puedan trabajarlo con las sociedades de base para que ellos mismos puedan generar lo que decía la Pamela, huertos comunitarios, urbanos, ¿cachai? Ver cómo generar energía sustentable para... Pero esos procesos también tienen que ser más o menos rápidos, o sea, desde allá, ver, cómo vamos a ir planificándolo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer una vez que esto ya le den el vamos? Porque efectivamente va a haber una presión tan grande, porque tampoco, nosotros, claro, vamos a empezar a generar energía renovable, vamos a tratar de sacar las energías fósiles, pero después vamos a tener la presión de los precios, no vamos a tener, vamos a empezar a tener menos que consumir, nadie quiere perder privilegios, menos en Chile, donde está tan arraigado el tema del neoliberal, del sistema neoliberal, donde todos están acostumbrados a tener un poder adquisitivo, ya sea por el dinero o por la misma tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Porque no es que nosotros tengamos plata, es porque hoy día nosotros vivimos endeudados. No estamos más ricos que antes, sino que estamos más endeudados que antes, ¿no? Entonces, todo ese sistema que se viene de cambio de conciencia es el que yo creo que se tiene que empezar a generar desde las bases, con las organizaciones de base, con los mismos constituyentes. Los constituyentes se metieron, para mí, en un camino sin regreso, y no lo digo de malo, sino que digo, acá se embarcaron de por vida, porque yo creo que su pega no termina el 4 de septiembre. Su pega empezó ahora. Ellos El 5 van de a tener julio, que mejor. ser... ¿Ah? El 5 de julio oficialmente, ¿no? O sea, claro, no, cuando termine, cuando ya digan el apruebo, digo yo, ellos van a tener que seguir siendo las personas que van a tener que mover los otros sistemas para que se permita, por ejemplo, aprobar las modificaciones que necesitamos hacer dentro del Parlamento, con las leyes que tengan que ver con el medio ambiente, modificar la ley 19.300 que no sirve de nada, modificar la ley de cambio climático, que efectivamente lo que dice la Pamela tiene toda la razón, que no sea solamente mitigante, sino que sea, que abrace más el sistema, como nosotros podemos adaptar nuestro sistema completo, copiar a lo mejor políticas de otros países, como no sé, en ese caso, porque hay cosas que podemos copiar y otras que no tienen nada que ver con, pero por ejemplo, como lo hace Holanda, o como lo hace Viena, y quizás a lo mejor no vamos a tener que movernos en auto, aquí va a ser duro, pero a lo mejor vamos a tener que caminar, ¿cachai? A lo mejor no todo el Bien, mundo va a poder tener... Margarita, te agradecemos mucho el comentario, ya estamos 1 hora y 40, digamos, ¿no? Así es que vamos a dejar aquí la inquietud para una próxima oportunidad. Sí, y solamente comentar a que yo decía el 5 de julio, porque entiendo que ahí termina oficialmente la labor de los convencionales constituyentes, que de ahí seguirán gratuitamente, seguro, colaborando en la difusión de sus planteamientos hasta el 4 de septiembre, y más adelante, por supuesto, deberán encabezar una serie de movimientos, sobre todo de educación de la ciudadanía, para la aplicación práctica de todos estos principios. Sí, Margarita, para cerrar, por favor. Lo último, la Carolina habló sobre un órgano autónomo parecido a la Contraloría General de la República, que pueda controlar el tema de las cuencas. El agua. ¿Sería algo similar? Sí. ¿Con la misma autonomía? Sí. Sin nadie que lo controle.
un órgano autónomo de control le hace contrapeso a los otros poderes del Estado. Nosotros entendemos que hoy día la política hídrica no puede ser de 4 años, tiene que ser de largo plazo, y además debe ser autónoma y de control de los otros poderes del Estado. Además, debe coordinar a los órganos pertinentes en la materia hídrica y por sobre todo velar por el uso sostenible y razonable de las aguas, que es una cuestión que hoy día no se cumple. Y claramente este modelo extractivista del que tanto hemos hablado esta tarde, habla de pedirle más agua de la que existe a las cuencas. Le pide 5 veces más caudal del agua que existe a la cuenca del río Petorca, y así a 26 cuencas que hoy día, de las 101, se encuentran sobreotorgadas. Por tanto, Uy, parece que tuvo Un problemas atentado de de comunicación. la tecnología. Ahí el Bueno, rechazo están hackeando, claro. bien, agradecemos una vez más a tanto a la Convencional Constituyente como a nuestra panelista de hoy, a Pamela, y por supuesto a todas y a todos quienes participaron en esta invitación del Magíster de Gerencia Pública y Desarrollo Regional, que es uno más de una serie de eventos que hemos venido realizando y que esperamos continuar luego para seguir justamente analizando ya cuando haya un borrador definitivo y una propuesta definitiva, sobre todo a partir del 5 de julio, que ya no estamos hablando de 490 y tantos, sino de 380 y tantos artículos, etcétera, para tener en consecuencia una información actualizada de las propuestas y de lo que será la nueva Constitución. Gracias entonces y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.